Bienvenidos una vez más a su podcast Música y Adoración. Estamos estudiando fundamentos de la fe y nos estamos basando en las 5 solas de la Reforma. Para esta semana estamos hablando solo a través de Cristo. Y en esta ocasión, para responder las dudas que pudieron haber surgido, nos acompaña el pastor Jimmy Roblero. ¿Empezamos, pastor? Bueno, la primera pregunta que le queremos hacer es que, si bien sabemos que solamente para tener la salvación o para poder llegar a Cristo, necesitamos solamente creer en Él, alguna de las dudas que surgieron es si la fe, el hecho de creer en Jesús, no cuenta como una acción. ¿Esto es una acción que me lleva a la salvación, ya que es algo que hago? Pero no es una acción humana, es una acción divina. De hecho, tengo el pasaje aquí de Efesios capítulo 2, el versículo 8, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Perdón, estoy usando la Nueva Biblia de las Américas, la traducción Nueva Biblia de las Américas. Entonces dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Y luego, para aclarar, por si alguien dijera, bueno, esto es una obra humana, dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, sí, efectivamente, la fe es una acción, pero no es una acción humana que podría entonces contar como mérito humano por el que abrazó y alcanzó la salvación. Pablo es claro aquí en decir que la fe es don de Dios, es decir, es un regalo de Dios. Aún la fe que tú y yo tenemos para abrazar a Cristo, para tomar a Cristo, para creer el Evangelio, es una fe que se nos fue dada. Es decir, la salvación de principio a fin es obra de Dios. Y esto es algo que a veces ignoramos, ¿no? Creemos que la fe proviene de nosotros mismos, creemos que la fe es algo que nace de mí o que yo decidí creer en Dios, pero es tanto así que todo proviene de Dios y solamente es a través de Cristo que incluso no podemos creer porque esta fe no proviene de nosotros, ¿no? Esta fe solamente viene a través de Dios y es algo que a veces como iglesia desconocemos mucho, no hacemos hincapié en esta parte de este versículo tan importante que es muchas veces usado, pero que muchas veces ignoramos esta parte, ¿no? La fe incluso proviene de Dios, es un regalo que Él nos da para poder entender su revelación, porque podemos tener muchos tipos de fe, y es algo que mencionaba el pastor, un pastor la semana pasada, que hablaba sobre la fe. Él decía, podemos tener mucha fe, puedo decir, yo tengo fe en que esto va a pasar, yo tengo fe para que esto va a pasar, pero cuando yo tengo el tipo de fe que necesito para creer en Jesús y en sus obras, ese tipo de fe proviene de Dios. Ese tipo de fe no viene de nosotros. Sí, la Ahora, fe salvífica o la fe redentora, la fe salvadora, se diferencia de la fe meramente intelectual. La fe meramente intelectual es una fe en creer como creer en cualquier cosa, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que México es un país. Yo creo que mi bandera es de verde, blanco y rojo. Es una fe que mi cerebro acepta una verdad. Y desde esa perspectiva, la gente puede tener fe en Dios, o sea, puede decir, creo que Dios existe, pero desde esa perspectiva, Santiago dice que aún Satanás cree que Dios existe. Satanás cree que Jesús existe y no es salvo. Satanás no va a ser salvo, no va a ser perdonado. Él va, como dice el apóstol Pedro, va al infierno creado para él y sus demonios. Entonces, la fe salvífica es diferente a la fe intelectual. Tampoco es una fe puesta en milagros o en señales. Esta fe no viene por el ver. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, contrario a lo que humanamente se dice, hasta no ver, no creer, la Biblia dice, hasta no oír, no creer, oír la palabra de Dios. Entonces, la fe salvífica es una fe sencilla pero poderosa. Una fe que abraza el Evangelio, escucha la verdad de Dios y la cree. Y esa fe se vuelve una fe transformadora, una fe salvadora. ahora es importante aclarar que aunque tengamos fe de que alguien nos puede salvar, no significa que
va a funcionar, o sea, no significa que nos va a salvar eso, ¿no? Usted mencionaba en la exposición que a veces atribuimos a María, la Madre de Dios, bueno, la Madre de Jesús, perdón, permítame corregirlo, que ella tiene cierto, como decirlo, como autoridad para podernos salvar, que si confiamos en ella es lo que nos va a salvar y creemos que esa fe salvadora en esta persona nos puede dar la salvación, pero la fe salvadora es la que nos lleva a confiar solamente en Jesús, solamente en Cristo. Si confiamos en que alguien más nos puede salvar, entonces esa fe no proviene de Dios. ¿Es así o me equivoco? Efectivamente, o sea, la fe está puesta solamente en Jesucristo, no en María ni en nadie más. En la exposición citaba algunos documentos católicos para no hablar mal solamente por hablar, sino citando sus propias fuentes, mencionaba algunos documentos donde afirman que María es de alguna manera corredentora, ¿no? Con Jesús, al lado de Jesús. Y esto es un documento humano, eclesiástico, pero no bíblico. Bíblicamente, nuestra fe está puesta solamente en Jesús. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. De ahí que los reformadores hayan dicho solus Christus o solo Cristo. Sí, y hablando acerca de María, nosotros como cristianos, ¿hay alguna importancia o algo relevante? ¿Tenemos alguna referencia por la cual debiéramos tomar en cuenta a María en algo de nuestra fe o en algo de nuestra vida como cristianos? Eh, María para nosotros es especial. Cristo es especial para nosotros. Cristo es nuestro todo. Entonces María, al haber sido el instrumento por medio del cual el Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo hombre, eso la constituye a ella en alguien especial para nosotros. Fue el instrumento, fue uno de nosotros, una de nosotros, los humanos, escogida por Dios en su gracia soberana para ser la portadora, el vientre donde Jesús habría de desarrollarse, habría de ser concebido y nacer. Y también ella crió al niño Jesús, ella crió a Jesús en su desarrollo físico humano, por lo tanto que es importante para nosotros. Lucas capítulo 1, versículo 48 dice, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, hablando de Dios, ¿no? Y ella dice en este cántico, el cántico de María, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. O sea, sí es bienaventurada, sí es importante. Ella estaba consciente de su papel relevante, importante en la historia de la redención, al ser ella el medio humano por el que Jesús se hizo humano, por el que el Hijo de Dios adquirió su naturaleza divina, y por lo tanto ella sabía que sería recordada por esto. Ahora, seamos claros, el versículo dice, las generaciones me tendrán por bienaventurada. Ella no dice en ningún momento las generaciones me adorarán o me tendrán por corredentora o deberán venerarme, como dice la teología católica. Ella dice simplemente que la tendrán como bienaventurada, pero como una entre todos los demás bienaventurados. En el capítulo 5 de Mateo va a hablar de las bienaventuranzas. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que son pobres en espíritu, los que son justos, los limpios de corazón, etc. No está aquí poniendo en la lista sola y exclusivamente a María como la madre de Jesús, como la Teotocos, decían los católicos, y por lo tanto como la corredentora. Ella es solamente una mujer especial en el sentido de haber sido el instrumento por el cual el Hijo de Dios se hizo hombre. Y desde esa perspectiva, ella es para nosotros un ejemplo de fe y sumisión al Señor. En este pasaje, ella dice en el versículo anterior, versículo 46, dice así: entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor
y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella estaba hablando, estaba diciendo que ese bebé que estaba en su vientre en ese momento que ella estaba cantando, porque estaba apenas embarazada, ese bebé sería su Señor. Lo está ensalzando ya como su Señor y Salvador. En ese sentido, ella para nosotros es un aliciente de fe y de sumisión al Señor, quien en ese momento era su propio hijo, en su propio vientre. Hay otro episodio también en el Evangelio de Juan, capítulo 2, donde ya Jesús es adulto, ha crecido, ya comenzó su ministerio, lleva a sus discípulos y se encuentran en una boda. En esta boda se termina el vino y ella es la que se percata de que el vino se ha terminado. Entonces, ella ha guardado en su corazón que Jesús, su hijo, es una persona divina. Entonces va y lo consulta con él. Y entonces Jesús, bueno, ella le dice en el versículo 4, Juan capítulo 2, versículo 4, Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Y ella muestra en este pasaje, con esta sola frase, su sumisión a Jesús. Hasta este momento, en el versículo 4 dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora. A partir de este momento, Jesús se constituye ahora en el Salvador de su madre. Su madre había sido, en un sentido aquí, su protectora, la mamá del hijo, pero a partir de este momento, como que se pinta claramente la línea entre el inicio del ministerio de Jesús y la protección que recibía de su madre. A partir de ahora, él será el protector de ella, el salvador de ella, y comienza su ministerio a la humanidad, incluyendo a su propia mamá. Y ella se somete voluntariamente ahora a quien es su Señor. Entonces, para nosotros es importante porque trajo al Hijo de Dios, pero también es un ejemplo de fe y de sumisión al Hijo de Dios. Sí, y también que es importante notar que Jesús, cuando él empezaba a decir quién era y que las demás personas tenían que adorarle o reconocerlo a él, también siempre mencionaba a su Padre Dios, ¿no? Él decía, tenemos que adorar a Dios, o la casa de mi Padre, o decía así, y en ningún momento le atribuyó algo de gloria a María. Entonces, si fuera así, si tuviéramos que rendirle culto, rendirle gloria, merecerle o algo, lo hubiera mencionado el mismo Jesús, ¿no? Él, sin embargo, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y creo que si tuviéramos que tomar en cuenta para eso a María, el mismo Jesús lo hubiera dicho, ¿no? Nadie viene al Padre sino por mí y mi mamá, ¿no? Y mi madre o María. Y en ningún momento lo hizo, él siempre hacía referencia a solamente su padre y él. Y cuando él se bautiza, cuando Jesús se bautiza, y viene el Espíritu Santo en forma de paloma, y la voz de Dios es audible, en ningún momento menciona a María tampoco, ¿no? O sea, no hay un ministerio tampoco que María hace y que se menciona en la Biblia, y creo que si fuera importante, también nos lo hubiera mencionado si hubiera tenido un ministerio, si hubiera dado la vida por nosotros, si hubiera hecho milagros, si hubiera hecho prodigios. Y esto es algo que solamente lo hizo Jesús. Jesús fue el único que fue bautizado así, que se presentó la presencia de Dios de una manera especial cuando él se bautiza e inicia su ministerio. Es el único que hace milagros de esta manera, y cada vez que hace algo así siempre menciona sola y únicamente a su Padre, a Dios y a él, ¿no? Él es el que dice que va a salvarlos. En ningún momento atribuye a María un tipo de esta acción. Entonces, es algo que debemos empezar a corregir si es que aún nos cuesta todavía atribuir solamente a Jesús la salvación. Algo que me llamó mucho la atención es que algunos católicos mencionan que es una falsedad, que es algo erróneo, incluso nos llaman, creer que es solamente la fe, o solamente, perdón, la salvación, es a través de Cristo. Ellos mencionan, estaba yo leyendo un documento también de una persona católica que mencionaba que no puedes creer solamente en Cristo para salvación, porque lo que pasa es que Jesús en algún momento mencionó que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no?
y daba una importancia a la iglesia, daba una importancia a todo eso, y los discípulos lo reafirmaron más. Y en el documento que estaba viendo sobre esta persona, dice que si tú crees solamente en Cristo, a la par debes apegarte a todo lo que la iglesia te dicta, a la par debes apegarte a todo lo que una iglesia te dice que debes hacer, todo lo demás, ¿no? Como en los tiempos antiguos donde se dio la reforma. Entonces él daba toda autoridad, no solamente a Jesús, sino también a la iglesia. Mencionaba que están a la par y que estamos en un error al atribuirle solamente a Cristo la salvación. ¿Qué quiere decir esto en realidad? ¿Por qué hay esta confusión? ¿Y cuál es la claridad real? Sí, al oírlo de entrada uno dice, qué locura, ¿no? ¿Hasta dónde han llegado? Sin embargo, es verdad, ellos han llevado muy lejos la teología, la han llevado muy lejos de la Biblia, al grado de que han perdido en ese sentido la brújula. El Catecismo Católico en la tesis 95 enseña que la tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia contribuyen a la salvación de las almas. O sea, es Cristo plus magisterio de la Iglesia, la escritura y la tradición. Ahora, cuando ellos hablan de la Iglesia, no se refieren precisamente al cuerpo de Cristo. O sea, su concepto de iglesia no es como nosotros los evangélicos, los protestantes, pensamos en iglesia. Nosotros tenemos una definición bíblica de iglesia, es el cuerpo de creyentes redimidos por la sangre de Cristo. Cuando ellos, los católicos, tienen una concepción diferente de este término, el concepto iglesia para ellos se refiere básicamente al magisterio de la iglesia, o sea, al clero católico, a la jerarquía clerical. Los demás, los feligreses, son simplemente de apiso. Ellos no cuentan cuando se menciona el término iglesia. De ahí que lo que ellos quieren decir es que si alguien te declaró salvo, uno de nosotros, o sea, uno de los sacerdotes ordenados, obispos, el papa, etcétera, etcétera, si él lo dijo, así tiene que ser, aunque Cristo no lo haya dicho, aunque no obedezcas a Cristo, lo que importa es la voz. De hecho, ellos tienen el concepto de la voz ex cátedra, un concepto ex cátedra. Cuando el papa se sienta en la silla papal y habla ex cátedra, significa que está hablando de manera infalible. En ese momento, ellos afirman que la voz del papa es coigual a la palabra inspirada, a la Biblia. En ese momento, sus palabras son libres de error. Y eso pues es una blasfemia. Hasta ese nivel llega. Ahora, regresando a la escritura, obviamente el Señor, la Biblia nos enseña del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Efesios es quizá el pasaje más claro, el que explica también Corintios. Son cartas que hablan acerca del cuerpo de Cristo. Y sí, efectivamente, toda persona que es redimida, que es salva, en la persona de Cristo Jesús, será insertada en un cuerpo local de creyentes, la iglesia local. Sin embargo, la salvación no viene por estar en la iglesia local. Aquí quiero que quede claro el orden en que ocurren las cosas. Una persona es salva antes de ser parte de una iglesia local. Es parte de una iglesia local. Es insertada esa persona en la iglesia local porque fue salvada. Es decir, todos aquellos que fueron salvos terminarán siendo parte de un cuerpo local de creyentes, de la iglesia de Cristo. Pero no fueron salvos porque eran parte de un cuerpo local de creyentes. Es más, hay gente no salva que está dentro del cuerpo de creyentes, creyendo que son cristianos, pero eso no los hace salvos. Los hace salvos el que están en Cristo, el que depositaron su fe en Cristo, y solamente eso. Y obviamente, al ser salvos, punto y aparte, son agregados al cuerpo de creyentes, a la iglesia de Cristo. Pero no son salvos por estar en una iglesia local, en el cuerpo de creyentes.
sino porque ya fueron salvos, porque ya fueron salvados, es que fueron insertados al cuerpo local de creyentes. Sí, porque en todo caso, si creyéramos que la iglesia tiene algo que ver con nuestra salvación, estaríamos volviendo a lo mismo, ¿no? Estaríamos atribuyendo a la iglesia, a las tradiciones, al hecho de asistir, a nuestras obras. Y entonces nuevamente quitaríamos el precio o el valor de lo que Jesús hizo, diciendo que mis obras son más importantes porque mis obras me dan la salvación, cuando las obras humanas en ningún momento satisfacen la justicia de Dios, solamente el sacrificio de Jesús. Y ya hablando sobre esto, que es la salvación, sobre que solamente creyendo en Jesús es que tenemos la salvación, hay algo que algunas personas me han preguntado, incluso personas que están en un seminario y dicen, ¿cómo puedo estar segura de que tengo la salvación, de que Dios me ha dado la salvación? ¿Qué me hace estar seguro? ¿Cómo puedo saber que si tuviera hoy que fallecer en este mundo terrenal, voy a ver la gloria de Dios? Es una pregunta común, importante, que creo yo todo creyente se ha hecho en su vida, en su historia, en su carrera, en su caminar con el Señor. Hay un pasaje en Romanos capítulo 7, capítulo 8, donde dice que el versículo 16 dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esta convicción es una convicción sobrenatural, dice este pasaje, que dice que el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios, el que inspiró la Biblia, el que es el agente regenerador, el que nos salva, el que nos hace nacer de nuevo, es el que también el que nos convence de pecado, justicia y juicio, Juan capítulo 14. Cuando ya somos cristianos, ahí se queda, viene a morar en nosotros y se queda haciendo varias tareas. Y una de ellas es convencernos en nuestros momentos de duda. O sea, Dios ya sabía que nosotros íbamos a dudar de nuestra propia salvación. ¿Cuándo vienen las dudas? Bueno, cuando vemos nuestra fragilidad, cuando vemos nuestra fe raquítica, cuando vemos nuestros pecados, especialmente cuando pecamos, uno dice, yo no soy cristiano, yo no soy digno de la salvación. Pero es que el problema es que cuando uno no ha entendido el Evangelio o no te predicas el Evangelio todos los días, una de las consecuencias es esta, dudar de la salvación. Y uno llega a pensar que uno vive por obras. O sea, aun cuando intelectualmente un cristiano viva por fe o cree el Evangelio, de manera subconsciente puede estar viviendo por obras. Es decir, mientras él se está portando bien, mientras está obedeciendo, va a la iglesia, da su ofrenda fielmente, él dice, estoy bien con mi Dios. Pero cuando peca, dice, ya perdí mi salvación. Eso significa que ese creyente estaba viviendo por obras. O sea, estaba caminando, pero por obras, no por fe. Y esto ha quedado en evidencia cuando las cosas no van bien. Cuando ha pecado, se ha evidenciado que realmente su fe era en sus obras y no en Cristo. Y esta es una línea muy delgada. Muchos cristianos hemos vivido etapas de nuestra vida por obras y no por fe. Aunque mi teología, escrita en el papel, mi confesión de fe, esté correcta, sea una teología bíblica, una teología evangélica, una teología reformada, una teología, como le quieras llamar, una teología correcta, ortodoxa. Pero en la práctica, mi corazón caído, mi corazón pecador, al vivir en este mundo, seguimos como que pensando en las obras, volvemos a las obras. Y esto nos lleva mucho a las dudas, porque estás pensando que tú te ganaste tu salvación. Y cuando falles, tú perdiste tu salvación. Pero cuando un creyente ha entendido el Evangelio, ha entendido que él no hizo nada para ganar su salvación y que Dios quiso salvarlo por su propia buena voluntad, su soberana voluntad. Ese creyente sabe que va a volver a caer. No lo quiere, no lo desea y va a volver a levantarse, pero cuando pasa,
Él no dice, ya perdí mi salvación, porque yo no la gané. Se aferra a Cristo. Recuerda las verdades del Evangelio. Cristo me compró. Y venimos a Él como pecadores redimidos, como redimidos, pero arrepentidos del pecado. No significa que un verdadero creyente no tenga dudas. Satanás siempre va a lanzar sus dardos de dudas, siempre, siempre. Y las va a lanzar. Y a ver qué hacen. Por eso dice Efesios capítulo 6, que nos vistamos con toda la armadura de Dios. Porque Satanás va a lanzar sus dardos. La armadura es un término de guerra, donde en el concepto del Nuevo Testamento las guerras no se daban con balazos, no existían esas armas, existían las flechas, y entonces se da la idea de que el enemigo, las huestes espirituales de maldad, los demonios, son los soldados enemigos quienes están disparando sus flechas, y el cristiano es un soldado en medio de tantos soldados que debe tener su armadura lista, y así no le va a pasar nada. Y habla del escudo, ¿no? El escudo de la fe, precisamente, la fe. ¿Cuál es nuestro escudo? Nuestra fe puesta en Cristo, nuestra fe salvífica. Cuando vengan los dardos de la duda, cuando Satanás susurre y diga, mira, ya pecaste, tú no eres salvo, tú no mereces esa salvación tan grande, ya olvídate. Ahí la fe nos dice, no, mi fe está puesta en el Señor. Él hizo la obra, Él ya pagó por mis pecados, Él cumplió la ley por mí. Esa fe se está constituyendo en un escudo que me está protegiendo contra los dardos de la duda. Así que sí, un creyente verdadero va a tener dudas de su salvación. Pero cuando venga ese dardo de duda, el creyente va a volver al Evangelio. ¿Quién te salvó? ¿Tú te salvaste a ti mismo? No, lo hizo Cristo. Y si lo hizo Cristo, nada puede perderse si lo hizo Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y entonces nuestras dudas se van disipando. Así que la recomendación, el consejo para un creyente que está en duda es, vuelve al Evangelio, regresa al Evangelio, escucha el Evangelio, aliméntate con el Evangelio una y otra vez. El Evangelio no es solo para los nuevos creyentes o solo para la primera etapa de nuestra fe, de nuestra vida, ¿no? Algunos piensan, el Evangelio es solo el ABC del cristianismo. Ya después olvídate y empiezas a buscar otras cosas, ¿no? El Evangelio es para el principio, para el medio y para el final de nuestras vidas. Es el hecho de tener que estarnos recordando precisamente todo el tiempo esta sola, ¿no? Solo Cristo, solo a través de Él. Y por eso es importante tener bien fundamentados estos principios de la fe, porque cuando tenemos estas dudas, cuando a veces llega a nosotros el decir, como usted comentaba, ¿no? El pecado que yo hice es tan grande o le he fallado a Dios tantas veces que probablemente ya no me va a perdonar o ni siquiera sé si voy a ir al cielo porque me he portado demasiado mal últimamente. Si tenemos fundados en nosotros el hecho de que es solamente a través de Cristo, vamos entonces a tener presentes nuestras acciones como pecados y sobre todo presentes que lo único que necesitamos para ir al cielo es Cristo, ¿no? Nuestras acciones no pueden hacer otra cosa. Si fallamos, como usted lo menciona, si pecamos y merecemos, pedimos el perdón de Dios, pero no tenemos nada que ver en nuestra salvación. O sea, el que yo cometa un pecado hoy no determina de que Dios ya no me va a dejar entrar al cielo mañana o cosas así, porque la misma palabra de Dios lo dice, ¿no? Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Él ha dicho algo y lo va a cumplir, y es esa fe que Él nos ha dado para salvación que nos permite tener la esperanza de que Él va a cumplir y de que su gracia es tan grande que aún nosotros siendo pecadores, su gracia nos cubre, nos baña, nos da la salvación inmerecida, porque precisamente así nos rescató, ¿no? No por nuestras buenas acciones, no por lo bonito que nos hayamos portado, porque si fuera por acciones ni siquiera hubiéramos conocido el Evangelio, porque la vida que llevábamos antes no tenía lo suficiente, podemos decir, para poder llegar a conocer de Dios, si nos basáramos pues en obras. Pero precisamente porque no nos basamos en obras es que Dios, viendo nuestro pecado,
nos dio el perdón, pudimos tener revelación completa de Cristo y conocerle. Y esto nos lleva a la siguiente y última pregunta que tenemos el día de hoy, y es que cuando ya entendemos o creemos entender este concepto de que no es por obras, a veces tomamos eso como un escudo para decir, ok, no es por obras, entonces no debo cambiar mi manera de vivir, ¿no? Porque si mis obras no me llevan al cielo ni me llevan a otro lado, o sea, si mis obras no tienen nada que ver con el hecho de que yo crea en Jesús, tengo la vida eterna y no tengo la necesidad de cambiar mi manera de vivir. ¿Por qué debo cambiar mis acciones cuando llego al encuentro con Cristo? Sí, yo creo que este es el temor al que se enfrentan los teólogos católicos, y de hecho ellos dicen una salvación solo por fe es minimizar la salvación, es hacer una salvación o un evangelismo de bolsillo, dicen ellos, porque tienen temor a esta consecuencia, a hacerle creer a la persona que solo creer no significa no hagas nada más. Eliminamos compromiso, obediencia y todas las cosas que al que un creyente es llamado. Entonces, este es el temor de la teología católica, pero también es el temor de algunos de nuestros hermanos de otras teologías, hablando de nuestra iglesia evangélica, que enseñan un legalismo. Son evangélicos, pero son legalistas, básicamente rayando la salvación por obras, y es precisamente para evitar este temor, según ellos. Creo que hay sinceridad, pero no hay necesidad. Es decir, de entrada, no hay necesidad de falsear la escritura, de retorcerle un brazo a la Biblia para que no diga lo que parece decir. Como que diciendo, vamos a echarle la mano a la Biblia para que no la vayamos a echar a perder. Pero yo creo que Dios es más inteligente que nosotros. Y si Dios reveló su palabra y si Dios quiso que así fuera la salvación, esa manera es la perfecta. Entonces, si Dios dice que la salvación es por fe en la persona de Cristo Jesús, así debe ser. Y es la mejor manera. Es más, es la única manera de salvar a una persona. Entonces, ahora contesto la pregunta. ¿Cómo evitar pensar que al ser salvo solo por fe, yo u otra persona no piense que me está quitando la responsabilidad de mi propia santificación, de mi crecimiento en buenas obras, ¿no? Dice Efesios 2:10, que todos fuimos preordenados o predestinados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. La salvación es por fe. Sin embargo, una vez en fe, una vez salvos, nosotros somos llamados a crecer en santidad, a cambiar nuestro estilo de vida, como tú decías, santificación progresiva. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios, dice 1 Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, etcétera, etcétera. Empieza a hablar ahí acerca de la santificación. ¿Por qué de la santificación? ¿Por qué debo cambiar mi vida si soy salvo por fe? Bueno, porque esa es la voluntad de Dios para mí. Un creyente que es salvo por fe en Cristo va, sí o sí, va a querer cambiar su estilo de vida. Va a querer dejar la vieja vida. Un creyente que está en Cristo deja la vieja manera de vivir. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, un creyente que está en Cristo ya no está buscando salvación. Él ya fue salvo, pero está buscando una nueva vida. ¿Para qué? Para agradar a aquel que lo salvó. Esa es la razón, esa es la respuesta. Si yo soy salvo por fe, ¿por qué debo cambiar mi estilo de vida? Respuesta, porque quieres agradar a tu Salvador, aquel que dio su vida por ti.
Lo menos que yo puedo hacer hoy es obedecer su palabra, obedecer su voluntad. Y si su voluntad es que yo viva en santidad, voy a buscarlo. Un creyente que está en Cristo no puede tener comunión con el pecado, no desea tener comunión con el pecado. Y Pablo lo dice en 2 de Corintios. ¿Cómo puede tener comunión la luz con las tinieblas, el Cristo con Belial? No podemos andar en yugo desigual. Y ahí no se refiere precisamente al matrimonio, se aplica al matrimonio, pero en su contexto básico tiene que ver con esto. Como un creyente que está en Cristo, que está en la luz, puede vivir en tinieblas. Es imposible, es incoherente. O estás en la luz, si estás en la luz, no estás en la oscuridad. Si estás en la oscuridad, no estás en la luz. Entonces no hay comunión. Entonces un creyente que está en Cristo quiere, desea y busca la santidad personal, busca crecer en santidad, busca crecer en buenas obras, no para ser salvo, sino para agradar a aquel que lo salvó. Wow, cuando comprendemos de esta forma las cosas, el concepto nuestro de la santificación cambia, ¿no? O debe cambiar, y es lo mismo, es exponernos a la obra que Jesús ha hecho, es un signo también de agradecimiento, ¿no? Y también el recordar que lo que nos tenía separados de Dios era el pecado. Si queremos estar delante de un Dios santo, de un Dios perfecto, de un Dios que aborrece el pecado, nosotros debemos ser como Él. Debemos también aborrecer el pecado, debemos también no buscarlo, si bien también la Biblia nos dice que a veces nosotros mismos luchamos, ¿no? Hacemos lo que no queremos hacer, pero cuando realmente conocemos a Dios, nos aferramos a Él, buscamos llevar todos nuestros pensamientos cautivos a Cristo, toda nuestra carne, someterla a Él, para cada día estar creciendo, como usted lo dice, en una santificación progresiva. Y es parte del evangelio mismo, ¿no? Si nosotros nos encontramos y tenemos este encuentro con la santificación de Dios, bueno, con la salvación, también de la mano viene la santificación, también de la mano viene el querer ser más parecidos a Dios, querer decir, ay, ok, tengo que cambiar mi manera de vivir, porque si Pablo dice, no, imiten a mí como yo imito a Cristo, y Cristo vivió sin pecado, entonces tengo que esforzarme lo más que pueda, ponerme en las manos de Dios lo más que pueda para dejar los pecados que aún pudiera estar teniendo, que aún pudiera estar en mi vida. Y creo que podemos terminar con esto, ¿no? Diciendo que definitivamente, por más que podamos o queramos buscar que hay otra forma de tener la salvación, todo se sigue reduciendo a Cristo. Sin Él no tenemos salvación, sin Él no tenemos perdón de nuestros pecados, nada de lo que podamos hacer, por mejores personas que seamos, por más obras de caridad que hagamos, nada de eso satisface la justicia de Dios, más que el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Hay algo más que usted quisiera agregar, pastor? Creo que sería bastante jactancioso de nuestra parte inventar una teología que compita con la obra de Cristo en la cruz. Agregarle algo, aunque sea una pizca, un porcentaje minúsculo a la obra de Cristo Jesús, es decir, en pocas palabras, que la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente. No fue suficiente para salvar, no fue suficiente para pagar la justicia de Dios, aunque Él mismo era Dios. Eso sería una blasfemia. Así que no echemos a perder la manera de Dios de salvar, el modus operandi de Dios para salvarnos, que es a través de su Hijo Jesucristo. La Biblia establece que el único camino al Padre es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más. Así que todo aquello que hagamos será echar a perder esta obra de Dios. Así que no echemos a perder la obra de Dios y creamos solo en Cristo. Amén, amén. Eso es lo que Dios ya ha establecido, y pues al final no podemos hacer nada nosotros para merecerlo o incluso para perderlo, ¿no? Él es el único que da y quita, incluyendo todo, ¿no? La salvación. Él sabe a quién salva, a través de cómo, y nos ha dado
hasta la fe para poder creer en Él. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por apoyarnos esta semana exponiendo esta sola. ¿Hay algo más? ¿Algo que usted quiera agregar? Pues agradecerles por la oportunidad de compartir con ustedes. Fue una bendición, un gusto, y que Dios bendiga este programa que tienes. Muchas gracias, pastor, y gracias a Dios sobre todo por permitirnos estar aquí. Y también gracias a cada uno de los que nos escuchan o nos ven. Recuerden que estamos presentes en Facebook, YouTube, Spotify, también estamos por Instagram y hasta en TikTok. Síguenos como Música y Adoración. Mantente al tanto de esta serie que hemos titulado Fundamentos de la Fe. Estamos viendo las 5 solas de la Reforma y sabemos que van a bendecir muchísimo tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos.